Madre mía, chavales. ¿Ya habéis escuchado lo último de Demet Özdemir? Es que me ha dejado con la boca abierta. La actriz, la que tanto admiramos por su talento y esa energía que tiene en pantalla, ha soltado una bomba que duele. Ha confesado algo súper fuerte, algo que te revuelve las tripas. Ha dicho así, sin pelos en la lengua, que me usaron como objeto. Uf. ¿Os imagináis eso? Que alguien te vea, te trate, te haga sentir como si fueras un simple cachivache, una cosa para usar y tirar. Para ser honestos, esto te hace pensar un montón en la industria, ¿verdad? En cómo a veces, detrás de tantas cámaras y flashes, hay gente que sufre de verdad. A ver, yo me imagino a Demet, una mujer súper talentosa, súper guapa, con una carrera que va viento en popa, y que venga alguien y te trate así, es que te da coraje. No sé vosotros, pero yo alucino. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Y por qué? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de darle muchas vueltas, ha decidido que ya no quiere callarse. Que ya está harta de que la vean solo por su físico o por lo que puedan sacar de ella. Quería contar su verdad, aunque duela. Y hay que tener un valor tremendo para hacer eso, ¿eh? Salir ahí y decir, mirad, esto es lo que me hicieron. Es un acto de valentía en toda regla. Muchos dirán que es para generar polémica, para salir en todos los titulares. Claro que va a salir en todos los titulares. Pero yo sospecho que va mucho más allá de eso. Yo creo que está sanando, que está liberándose de un peso que llevaba encima. Y al compartirlo quizá está abriendo los ojos a muchas otras personas que han pasado por lo mismo. Pensad en la cantidad de gente que seguro se siente identificada con esas palabras. Que se ha sentido infravalorada, utilizada, como si no valieran nada más que para ser miradas. Esto es algo que pasa en muchos ámbitos, no solo en el mundo del espectáculo, pero que lo diga alguien tan conocido, con tanta repercusión, es un aviso gordo. ¿Os imagináis la presión que deben sentir estas personas? Constantemente juzgadas, analizadas, criticadas. Y si encima te tratan como si fueras un mero objeto, es que es para volverse loco. No sé si habrá habido algún caso concreto detrás de estas palabras de Demet, o si es algo más generalizado de su experiencia en la industria. Lo que sí está claro es que no se lo ha tomado a la ligera. Lo que más me impacta es la crudeza de sus palabras. Me usaron. No dice me trataron mal, o no me valoraron. Dice me usaron. Eso implica una intencionalidad, un plan, una manipulación. Es duro, muy duro. Y te hace pensar en quiénes son esas personas que tienen ese poder para hacer daño. Yo creo que lo que Demet busca con esto, además de desahogarse, es reivindicar su valor como artista, como persona. Que no la vean como un trofeo, sino como lo que es, una profesional increíble con mucho que ofrecer. Y que se valore su trabajo, su talento, y no solo su imagen. Es un tema delicado, pero es necesario hablar de ello. Porque si gente como Demet Özdemir, que tiene esa plataforma, se atreve a decir estas cosas, nos ayuda a todos a ser más conscientes. A no perpetuar este tipo de comportamientos. A ser más respetuosos, más humanos. Es que no puedo dejar de darle vueltas. ¿Cómo se siente uno después de pasar por algo así? ¿Cómo se recupera esa confianza en uno mismo, esa autoestima? Demet parece fuerte, pero estas cosas te marcan, ¿no creéis? Te dejan cicatrices. Pero bueno, la vida sigue y la carrera de Demet también. Lo importante es que ella ha decidido hablar, y eso ya es un paso gigante. Ahora, la pregunta que os lanzo a vosotros, porque quiero saber vuestra opinión, ¿creéis que estas declaraciones de Demet cambiarán algo en la industria, o seguirán siendo palabras al viento?